Hola chicos, hoy día les vamos a mostrar las recetas de los Brainrots de Crafta Brainrot, el nuevo juego de magia del creador de Brainrot Evolution que ya se está haciendo famoso. Así que sin nada pensar, comencemos. Para el disculpa chicos, tengo un poco de tos. Comencemos. El tralalero tralala necesita una zapatilla, un tiburón y un tiburón. Es muy básico. Eso servir. Y cuesta, su ingrediente, los dos cuestan $0. El hipopótamo cactus necesita una zapatilla y un cactus. El pipipotato necesita un cactus y un ratón. O sea, un cactus y un ratón. No necesita eso, me equivoqué. Una zapatilla y un ratón. El trilalero tramalima necesita un cactus y un tiburón. El gatini sushini necesita un tiburón, un ratón y un ratón. Y eso sería todo. El pop saur necesita un cactus y un ratón. El truli china necesita la cosa para hacer el chalala y un ratón. Vamos a ver qué pusieron. Algo que necesite, por favor. Me sirve demasiado. Me sirve. De verdad me sirve. Ya, sigamos. ¿El cual estamos? El gánster putera criminalera necesita una zapatilla, un cactus y un ratón. Los tranaleritos necesita la cosa para hacer el chalala, un cactus y un ratón. El Francesco necesita un árbol y un tiburón. La bananita dolfinita necesita un árbol y un tiburón. El espagueti cabro místicos necesita un árbol y un cactus. El triqui tracastelas necesita un árbol, una zapatilla y un cactus. El peshibara necesita un árbol, un tiburón y un cactus. El bambino trulimero trulichina necesita un árbol, un ratón y un tiburón. El Leonelli Cactuselli necesita un árbol, un cactus y un ratón. El Crocodiani Magiani necesita un árbol, la cosa para hacer chalala y un cactus. El Tatatazahur, que me lo parece borrado, no sé por qué, necesita un árbol, una zapatilla, un cactus y un ratón. El Drulimero Drulichina necesita un árbol, un ratón, un cactus y un tiburón. El orcalero Orcala necesita un elefante y la cosa para hacer el chalala. El lirilarila necesita un elefante, un cactus y una zapatilla. La bananaconda necesita un elefante, un ratón y un tiburón. El tarara necesita un elefante, un cactus y la cosa para hacer el chalaleo chalala. El patapim necesita un árbol y un elefante. Los orcaleritos, que se dicen los orcolocos, necesitan un elefante, un ratón, un cactus y una zapatilla.
zapatilla. El Trick-Track Baraboom necesita un elefante, un cactus y una zapatilla. El enanito Girafini necesita un elefante, un árbol y un cactus. El Udin necesita una fruta y una zapatilla. El Burbaloni Luriloli necesita una fruta y un tiburón. El Trulli Banana necesita una fruta y un ratón. El Cocosino Ruino necesita una fruta, una zapatilla y un cactus. El Tigro Ligre Frutoni necesita una fruta, un ratón y una zapatilla. El Raccoon Sandías necesita una fruta y un ratón y una zapatilla, o sea, y un tiburón. El Carlo necesita una fruta, la cosa para hacer el chalala y un ratón. El Jingo Balí necesita una fruta, un árbol y una zapatilla. Vamos a ver qué pusieron en la tienda. Ojalá algo que sirva. Nada. Sigamos. El Pipi Kiwi necesita una fruta, un ratón y un cactus y una zapatilla. El Pikin Kun Matin Din Din Dun es el que es. Ya. El Pikin Kun Matin Din Din Dun necesita una fruta, un árbol y un tiburón. El Patatoso Peloso necesita una fruta, un cactus y un árbol. El Cocofanto Elefanto necesita un elefante y una fruta. El Cocosino Mama necesita fruta, cosa para hacer el chalala, ratón y cactus. El Chef Cabra Cadabra necesita una fruta, la cosa para hacer el chalala y un árbol. El Pipi Popa Pipo Pepe necesita un pájaro y una zapatilla. El Machacino Asesino necesita una fruta, un elefante y la cosa para hacer el chalala. El Fruli Frulat necesita un pájaro, un cactus y un cactus. El Santa Telitrulala necesita una fruta, un elefante, una zapatilla y un árbol. El Blueberrini Dactini necesita una fruta, un elefante, un árbol y un cactus. El Alessio necesita un árbol, una zapatilla y un pájaro. El Cheque Chichi Chucachu necesita un pájaro, un árbol y un cactus. El Gangan Selitrulala necesita una fruta, un elefante, un árbol, un ratón y una zapatilla. Los alesios necesitan un pájaro, un árbol y un cactus y un tiburón. El Strawberry Elephant
necesita una fruta, un elefante, el árbol, el cactus y las cosas para hacer el chalala. El Draculero Drácula necesita un pájaro, un ratón, un cactus y las cosas para hacer chalala. Los instantanitos tralaleritos necesitan un pájaro, un cactus, un árbol y las cosas para hacer chalala. El perro limoncello necesita un pájaro y una fruta. Este brillo que no sé cómo se llama, allá dice el nombre pero no lo sé decir bien, necesita una fruta, una zapatilla y un pájaro. Es como una especie de papaya fusionada con un búho. El pingüino cocosino necesita un pájaro, una zapatilla y una fruta. El vicus dicus necesita un pájaro, una fruta y un cactus. El Pipi Pepe Popo necesita un pájaro, una fruta y un ratón. Algo que me sirva, por favor. Por favor, algo que me sirva. Nada. Sigamos. El Sigma Boy necesita un pájaro, una fruta y las cosas para hacer chalalero, tralala. El Salamino Pingüino necesita una fruta, un pájaro, un tiburón y un cactus. El Palichini Bananini necesita un pájaro y un elefante y una fruta. El Esvinino Bombardino necesita un hierro y una zapatilla. El Gravelino Chexino necesita un hierro y un cactus. El Tucano Banano necesita un pájaro, una fruta, un cactus y un árbol. El Strawberry Flamingini necesita un pájaro, una fruta, un ratón y un cactus y una zapatilla. El Sahur necesita un hierro y un árbol. El Sahur necesita un hierro y las cosas para hacer chalala. El Pulpen necesita un hierro, una zapatilla y un cactus. El Elefanto Frigo necesita un hierro y un elefante. El Chocolatecino Asesino necesita un pájaro, una fruta, un elefante y un árbol. El Sahur necesita un hierro, un árbol y un tiburón. El Sahur necesita un hierro, un cactus y la cosa para hacer chalala. El Eco Caballo Virtuoso
necesita un hierro, un elefante y una zapatilla. El snowmanito bandito necesita una fruta y un hierro. El rinotosterino necesita un hierro, una fruta y una zapatilla. El ferro Sahur necesita un hierro, una fruta y un árbol. El Gigalitractus pteropus necesita un hierro, un elefante, la cosa para hacer el chaleleo chalala y un árbol. El Bombombini Gusini necesita un hierro y un pájaro. El Tracotulu de la Pelatustus necesita un hierro, una fruta, un cactus y una zapatilla. El Triton Saur necesita un hierro, un cactus, un tiburón y una fruta. El Trenosturzo Turbo 3000 necesita un hierro, un pájaro y un tiburón. El Bambino Tripa necesita un mono, un ratón y un tiburón. El Capuchino Asesino necesita un hierro, un hierro, una fruta, un árbol, un cactus y una zapatilla. El Pipi de Piñalol necesita un hierro, una fruta y un árbol y un ratón y una zapatilla. Vamos a ver qué pusieron en la tienda. Algo que me sirva. Nada. El Hotspot necesita un hierro, una fruta, un elefante y un árbol. El Leprecuni Guadagnaruni necesita un hierro, una fruta y un ratón y un tiburón y un árbol. El Sahur necesita un mono, la cosa para hacer chalala y un cactus. El bombardiro Anubiso necesita un hierro, un pájaro, un cactus y un ratón. El Pipi Frutilla necesita un mono, un cactus, un ratón y un tiburón. El Chimpanzini Bananini necesita un mono, un árbol y un cactus. No pongan un cactus. Un ratón y una zapatilla. El Tricerus necesita un hierro, un pájaro y una fruta. Los lirilitos necesitan un mono, un elefante, un cactus y las cosas para hacer el chalala. Los carcurcitos necesitan un mono, un hierro, un ratón, un cactus y una zapatilla. Leaf Sahur necesita un mono, un elefante, un ratón, un cactus y un tiburón. El Pichone Máquina necesita un hierro, un pájaro, una fruta y una zapatilla.
El Tirilicaracaraco necesita un hierro, un pájaro, una fruta y un árbol. Los Piquinquinquitos necesitan un mono, un elefante, un ratón, la cosa para hacer el chaleo chalala y un cactus. El Capibomba Atómica necesita un hierro, un cactus, o sea, no le pongan un cactus, me confundo. Un pájaro, una fruta y las cosas para hacer chaleo chalala. El que le tan necesitan un hierro, un pájaro, una fruta, un cactus y una zapatilla. El Sahur necesita un hierro, un pájaro, una fruta, un árbol y una zapatilla. El Bombardini Tortini necesita un hierro, un pájaro, una fruta, un cactus y la cosa para hacer chalala. El leru necesita un mono, un pájaro, un ratón, un cactus y una zapatilla. El Chimpanzini Watermelonini Kinkini necesita un mono, un pájaro, un ratón, un cactus y un tiburón. El Frapo chino asesino necesita un queso, un cactus y las cosas para hacer el chalala. El Bambino Tralalero necesita un queso, un ratón y las cosas para hacer el chalala. El Giftinini Mananini necesitaba un hierro, necesitaba un mono y un hierro, un árbol y una zapatilla. El Bananito Snakuli necesita un queso y una fruta y un elefante y un ratón. Este no se lo recomiendo para nada. Me faltó el Sahur. Necesita un mono, un hierro y una fruta. El Espioniro Golubiro necesita un mono, un hierro, un pájaro y una zapatilla. El Trenos Tutso Turbo 3000 necesita un mono, un hierro, un pájaro y una fruta. Las personas señora necesita un mono, un hierro, un pájaro, una fruta y una zapatilla. El sandía tralalero necesita un cactus. O sea, no, un cactus no. Me confundo. Un cocodrilo, una fruta y un tiburón. El datar necesita un queso, un cactus y un mono y un ratón. El bombardiro crocodilo necesita un cocodrilo y un hierro. El tralalero cuádruple necesita una galaxia, una fruta y un tiburón. El bravo clat crococlat necesita un cocodrilo, un pájaro, un elefante, un ratón, un cactus y una zapatilla. La Thanksgiving combinación necesita un queso, un mono, un ratón, un pájaro, un cactus
y un tiburón. El cocodrilo formalloso necesita un cocodrilo y un queso. El ginger sahur necesita un mono, un hierro, un árbol, un cactus, un queso y una zapatilla. El nuclear dinosaurio necesita un cocodrilo, un mono, un elefante, un cactus, un tiburón y un ratón. El barapum necesita un cocodrilo, la cosa para hacer chalala, un queso y un cactus. Un mastodóntico telepiedone necesita una galaxia, un mono, un ratón y un cactus y una zapatilla. Este no se le recomiendo para nada, igual que la banana esta, no se la recomiendo porque son muy malos. Pero si lo quieren hacer, bueno, el Kikikokakis necesita una galaxia, un mono, y un hierro y un cactus. La quesadilla crocodila necesita un cocodrilo, un queso, un mono y un tiburón. El miau necesita una galaxia, un mono, un ratón, un cactus, un pájaro y una zapatilla, y un tiburón. El Bearini Plan Mini Guardini necesita una galaxia, ¿qué más necesita? Una galaxia, un queso, un ratón y la cosa para hacer chaleo. El hipopotamino supermarketino necesita un cocodrilo, un queso, un mono, un cactus y la cosa para hacer chaleo. El Cannelloni Dragoni necesita un cocodrilo, un queso, un mono, un ratón, un cactus y un tiburón. El Doyonini Assassini necesita una galaxia, un queso y un mono, un ratón y un tiburón. El Gorgonzilla necesita un cocodrilo, un queso, un mono, un pájaro, una fruta y un elefante. El Rambusiren necesita una galaxia, un cocodrilo, un queso, un mono, un cactus y las cosas para hacer chalala. El Nightmare Johnny necesita una galaxia, un queso, un mono, un tiburón, un cactus y una fruta. El Malamea Marale necesita una galaxia, el coco y un cocodrilo, un queso, un cactus y la cosa para hacer chalala. La bicicletera necesita una galaxia, un queso, un cocodrilo, un ratón, un cactus y un tiburón. La Graipus medusi necesita una galaxia, un cocodrilo, un queso, un elefante, un ratón y un tiburón. El Magiani Tankiani necesita una galaxia, un cocodrilo, un queso, un elefante, un hierro
y un cactus. El 2026, el nuevo Brainrot que sacaron por el año nuevo. No se necesitan objetos como los demás. Necesitan Brainrots. El Strawberry Elephant, los Piquincuncitos, un Bombardini Tortini y el Ginger Sahur. Y se preguntan dónde se puede conseguir. Acá tienen que ir por acá. Y acá donde dice Happy New Year, tienen que presionarle a abrir. Y tienen que ir a su base a jalar, a hacer esto con los Brainrots. Con la pala tienen que sacar los Brainrots así. Y lo tienen que llevar acá. Y ahí le pone a abrir. Ahí seleccionas los Brainrots que vas a poner. Los Brainrots que vas a poner. Y ahí le pones a craftear. Y ya, sigamos. El Aitu Fetini Fotsimini necesita una galaxia, un cocodrilo, un queso, un mono y las cosas para hacer chalala. El Kepat necesita una galaxia, un cocodrilo, un queso, un mono y un ratón y un tiburón. Eso sería todo por hoy. Y si se los olvidó la receta de los Brainrots para hacer el 2026, se la voy a mostrar. El Strawberry Elephant necesitaba una fruta, un elefante, un árbol, un cactus y las cosas para hacer chalala. Después necesitábamos a los piquincuncitos. Necesitábamos un mono, un elefante, un ratón, un cactus y las cosas para hacer chalala. Después necesitamos un bombardini tortini que necesita un hierro, un pájaro, una fruta, un cactus y las cosas para hacer chalala. Y al ginger, y necesitamos un ginger sahur. Espérense, que es el motor de mi auto, que mi papá va a hacer algo. Espérense, vamos a pasear por el papá. Ya, seguimos. Después para el 2026 necesitamos un ginger sahur, que necesita un mono, un hierro, un árbol, un cactus, un queso y una zapatilla. Eso sería todo por hoy. Y vamos a seguir jugando este buenísimo jueguito. Así que gracias por ver estas recetas. Adiós.